en articulaciones, en huesos largos fracturados, en huesos largos deformes, ¿me entiendes? Y por eso que la goniometría es una disciplina que se encarga de estudiar la medición de los diferentes ángulos para determinar si sí existe algún tipo de inestabilidad, deformidad, ¿me entienden? O exageración de los arcos del movimiento. Pero lo principal de esto es que se utilizan planos, ejes, ¿me entiendes? Como vamos a empezar a ver. Y la goniometría pues, prácticamente tiene diferentes usos, por ejemplo, es usado en el estudio de la física, en la matemática, en la ingeniería, agricultura, carpintería, herrería, en la geometría, en la arquitectura. Actualmente se está usando mucho en la planimetría geográfica con el tema de los drones, ¿ya? Pero en el campo de la salud, prácticamente en medicina, ¿ya? Esta técnica, como decíamos, es determinada en el estudio de la medición de los ángulos creados por la intersección de ejes longitudinales de los huesos, prácticamente a nivel de las articulaciones o intersección a nivel de articulaciones. ¿Qué es lo que le debe llamar la atención? Como vemos ahí, se crean líneas trazadas o imaginarias que pasan sobre el eje longitudinal de un hueso largo, que la intersección que se ubica a nivel de lo que es la articulación, pues le medirá el ángulo de formación por intersección de ambos, que representa el grado de movilidad o rango óptimo de un movimiento. Los objetivos pues, prácticamente es tratar el procedimiento de una manera estática, ¿ya? Así determinando el objetivo de cuantificar la ausencia de movilidad en una articulación. ¿Qué quiero decir? Para ustedes valorar si un arco de movimiento es óptimo, limitado o incapacitado, pues prácticamente tendrán que realizar objetivamente la medición exacta de los huesos largos que conforman una articulación. Ustedes saben muy bien que una articulación está formada por ambas epífisis de extremo de dos huesos largos. En este caso, vamos a hablar de lo que son todas las diartrosis y las genartrosis. Evaluar la posición de una articulación en el espacio también es importante porque prácticamente nos orienta a determinar si ella se encuentra alineada sobre un plano anatómico, un plano funcional o prácticamente un plano patológico. El objetivo de la goniometría pues, prácticamente no solamente es evaluar el arco de movimiento de una articulación en los tres planos que existen, sino que convertirlo en un procedimiento dinámico que se utilice para objetivizar y cuantificar la movilidad de una articulación. No solamente quiero decir que se hace la medición en un solo plano que es estático, sino que también se lo puede hacer de una manera dinámica, evaluando todo el rango de movimiento. Como podemos ver en el gráfico de la izquierda, vemos a un hombre de perfil que prácticamente al tender la extremidad perpendicular al suelo, tenemos 0 grados. Cuando él eleva por encima de su cabeza la extremidad, lo tenemos a 180 grados. Realizando un movimiento hacia adelante, pues prácticamente el movimiento de flexión, realizamos el aumento de los grados. Pero si realizamos el movimiento hacia atrás, que prácticamente es de extensión, lo realizamos en menos grado, o sea, menos 0, menos 1, menos 20. Eso dependiendo de la escuela que utilicen. Ahí tienen 60 grados como si fuera positivo porque no tienen ningún signo. Pero generalmente, cuando va decreciente o va contrario a un movimiento, se coloca la puntuación de negativo. ¿Por qué es importante la goniometría en la salud? Porque prácticamente su mayor realce se da en la ortopedia, en la traumatología y en la reumatología. Aunque la reumatología solamente trata de enfermedades
por así decirlo, antiinflamatorias autoinmunes, ¿ya? Tiene problemas iniciales para la ortopedia y la traumatología, por ejemplo, la osteoartritis reumatoidea. Cuando ya existe un grado de destrucción articular, pues aparecen los desejes, o sea, la desalineación en los ejes longitudinales de los huesos que forman una articulación y por ende terminan prácticamente en manos de un cirujano traumatólogo. Se aplica para describir la presencia de eje a nivel del sistema osteoarticular con fines pronósticos, terapéuticos y de investigación. ¿Esto por qué es importante? Porque una vez que ustedes tienen un diagnóstico y el tratamiento que ustedes puedan realizarlo como forma terapéutica, le tiene que marcar un pronóstico de evolución. Porque cuando ustedes corrigen una deformidad angular y la dejan en cierta medida, pues tienen que saber que esa cierta medida va a tener una evolución que puede ser favorable o desfavorable. Y también como un método de investigación, porque muchas técnicas prácticamente han evaluado el mejor grado de angulación que puede tener o una articulación o una osteotomía en cuestiones de huesos largos. Entonces esto es muy importante medir para determinar tanto evolución como investigación para a futuro. Cuando hablamos de desejes, prácticamente hablamos de la desalineación que viene en la conformación tridimensional de un hueso, en este caso de un hueso largo. Por ejemplo, usted tiene que saber que las extremidades, en este caso las más estudiadas son las extremidades distales, en este caso pélvicas, ya existen grados gracias a su conformación de ambos huesos, el fémur y la tibia, que son los que participan sobre todo en la formación de la rodilla. Y que tenemos fisiológicamente algunas desalineaciones, por ejemplo, el genu valgus, ya que es el eje fisiológico de la rodilla, como pueden ver, que tiene un valor de 8 grados. Cuando este se encuentra alterado, pues ya estamos ante un eje patológico que se puede llamar, en el caso de que sean mayores a 20 grados, un deseje genu-varo. Y cuando se encuentran aumentados hacia afuera mayor a 20, que prácticamente sobre 25, se habla de un deseje en genu-valgo. Ahora, esto es sencillo. Tienen que mirar la distancia entre los tobillos. Si hablamos de un genu-varo, estamos viendo que los tobillos prácticamente se encuentran juntos, ¿cierto? Y que las rodillas se encuentran alejadas. Y en el caso de que hablamos de un genu-valgo, llamen la atención la imagen del prácticamente C de abajo de la derecha, pueden ver de que los tobillos se encuentran alejados y las rodillas se encuentran prácticamente casi juntas. Es muy importante también determinar, y eso se habla más en ortopedia, en qué edad podemos tener varianza de estos grados. Por ejemplo, una persona adulta va a tener un genu-valgo de 8, 10, incluso en las mujeres, por el ensanchamiento de ambas caderas a nivel de la pelvis, pueden tener hasta 12 grados. Y que en una persona, ya sea varón o mujer, estos ejes también van a ir de acuerdo a su crecimiento, porque si ustedes se dan cuenta, todos los niños ya tienen un genu varo. ¿Qué quiere decir? Que toditos son chuecos. Cuando ustedes miran a un niño recién que aprende a caminar, lo van a ver de que es chuequito, en otros lados dicen rosco, pero ¿qué es lo que tiene? Un genu varo. Eso es normal porque el niño está aprendiendo a caminar y están habiendo alteraciones en su biomecánica que van a determinar diferentes orientaciones en los planos que se estudia el cuerpo humano hasta llegar a ese gen valgo fisiológico de 8 grados. Ustedes van a ver que todos los niños son así. Y si han tenido niños en casa, pues se van a dar cuenta que al principio eran bastante pronunciados sus genovaros, pero mientras han ido creciendo, pues prácticamente han ido corrigiendo hasta que llegar a su posición normal. Es también muy importante que vean el tema de cuando es patológico, porque hay niños que prácticamente por posiciones como el estar sentado en cama, mirar tele y compañía, les puede producir alteraciones. Doctor, disculpe, ¿Sí? en el occidente, se ve que a ellos los envuelven y les ponen como unas tablitas. Eso afectaría lo que es su crecimiento. Exactamente. Bueno, por esta vez les digo a su compañero que
Les voy a aceptar entrar a la sala. Ya, por favor, interrumpen mucho con estar transmitiendo. Es cierto, en algunos lados, por ejemplo, en el occidente, como dice su compañera, los envuelven mucho por el tema del frío. Cuando estuve rotando en el hospital del niño en La Paz, nos llegaban niños del Alto, muy profundo del Alto, ¿ya? Y teníamos que contar en cuántas mantas llegaba el niño y prácticamente llegábamos a contar de 8 a 12 mantas y luego el aguayo. Y eso, aunque no está como un factor de riesgo, pero sí fue muy predominante en esa población, es el tema del uso cultural de tamalear al niño, como comúnmente se llama. Y el tener a un niño así, con las extremidades prácticamente unidas, rectas, ¿me entienden? Lleva a una alteración en el desarrollo de las caderas, lo que se conoce como displasia de cadera, y eso lo vamos a ver durante esta gestión. Y van a ver de que prácticamente esos niños sí o sí te hacen una displasia de cadera. Y a diferencia de acá en el oriente, si ustedes han pasado por la 27 de mayo, ¿qué han visto? La estatua de la Madre India, ¿cierto? ¿Qué les llama la atención en esa estatua? ¿Cómo está el niño? Jóvenes. Tiene la Está desnudo. ¿no? No, No, ¿cómo está desnudo? en un costado de la mamá. O sea, la mamá lo Eso, tiene. Eso igual causa displasia de cadera, ¿no, doctor? no, más bien es al revés. Al revés. Si ustedes se dan cuenta, acá en el oriente casi no tenemos displasia de cadera, ¿me entienden? Es muy raro. Tiene que tener un antecedente genético. Pero a diferencia del occidente, que allá se atiende, por ejemplo, nosotros atendíamos hasta 24 niños al día con displasia de cadera y acá, desde que he vuelto, no he visto más que 2, creo. Y son del occidente, ni siquiera de acá. Pero ¿qué es lo que pasa? Como decía su compañera, los envuelven a los niños, ¿ya? Y le evitan ese desarrollo de caderas. ¿Cómo? Para que las caderas se desarrollen tienen que estar abducidas con rotación externa. Lo que si ustedes se ponen a fijar detenidamente, ese niño se encuentra a un costado de la madre, ¿me entiende? Montado prácticamente, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que sus caderas están en abducción y en rotación externa. Y eso ayuda a que se desarrolle una cadera normal. Y es por eso que las madres indígenas de acá, sin el conocimiento científico, pero lo llevaban a sus hijos prácticamente a lo que comúnmente se llama al cuadril, a horcajada. Y para que ustedes vean que todo esto viene antiguamente, no me va a dejar mentir Polaina, cuadril es prácticamente cadera, ¿cierto? Entonces ellos van a ir al lado de la cadera de la madre. Entonces, para que ustedes vean, hay diferentes posiciones que te van a alterar este tipo de ejes. Y es por eso que ustedes tienen que tener el conocimiento en su cabeza para que cuando tengan una imagen como esta, pues sus ojos vean la patología. Ahora entienden, cuando les digo, los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. Y para aprender, jóvenes, es participando. Bueno, jóvenes, la volumetría también no solamente se utiliza en un consultorio, sino también a un tema de industria. En este caso, la industria biomédica es la que más impulso ha tenido en el estudio de la volumetría o en la aplicación de la volumetría. ¿Por qué? Porque fabrican y diseñan aparatos de medición, incluso instrumental quirúrgico, el uso de prótesis y el de órtesis. Para que realmente se pueda hacer una órtesis sencilla, como podemos ver en la imagen, ahí vemos una órtesis que es una rodillera, ¿ya? Han tenido yo que estudiar la volumetría y poderla aplicar a la superficie del cuerpo. Si ustedes ven esa rodillera, pues prácticamente tiene unos scratch arriba, abajo, que están sosteniendo una parte del extremo que va a formar la rodilla, que es el fémur, la otra distal, la tibia, que forma parte de la rodilla, y que la intersección de ambas barras que podemos ver representativa de los huesos, vemos un círculo. Ese círculo prácticamente está calibrado en grado y puede representa el rango de movimiento de una rodilla. A través de esto, ¿yo qué puedo hacer? Puedo limitar o prácticamente permitir el avance
de movimiento a una articulación. En la rehabilitación ya decíamos que si ustedes hacen una terapéutica, pues tienen que saber cómo va a ser su evolución. En este caso, la rehabilitación, si ustedes han operado a un paciente y saben de que tiene cierta limitación, su rehabilitación irá a determinar un aumento o prácticamente, en el peor de los casos, una disminución. La medicina del deporte cuantifica la evolución del entrenamiento. Si ustedes se dan cuenta, existen centros de alto rendimiento que tienen prácticamente equipos de computación, software, que estudian la biomecánica del deportista. Y eso se ha visto de que la posición que tiene cierto deportista varía mucho en su desempeño. Y es por eso que ellos, a través de un sistema de cámaras, de sensores, ya conectados a computadoras con software especializado, pueden determinar la posición correcta para potenciar el deporte que practica este atleta. Por ejemplo, ustedes nunca van a ver a un ciclista que se encuentra totalmente erguido, con la espalda recta, con los brazos extendidos hacia adelante, perdón, hacia atrás. Nunca van a ver. ¿Por qué? Porque ese estudio con biomecánica, con mediciones angulares, pues vieron de que no era ni potenciador de caderas, ni potenciador de rodillas, ni prácticamente en cuestiones de fricción de viento. ¿Qué es lo que hace un ciclista? Pues prácticamente está inclinado hacia adelante, con las caderas y rodillas prácticamente sobre el eje de los pedales. Entonces todo eso es gracias a la goniometría. En cuestiones de salud y epidemiología, ustedes saben la curva de medición, por ejemplo, todos hablaban de un pico máximo, de una curva, de una meseta en cuestiones de pandemia, y esto se hace gracias también a la goniometría. En medicina legal, provisional y medicina del trabajo, es muy utilizada para evaluar prácticamente el caso de incapacidades, secuelas de accidentes o enfermedades del sistema articular. Si tiene un paciente que quedó con una incapacidad, pues prácticamente es un paciente que no va a volver a trabajar en las condiciones óptimas, que va a ser por así decirlo, un perjuicio para su empresa, o en el mejor de los casos lo puedan direccionar a otro lugar de trabajo. Bueno, aquí ya viene lo importante de la goniometría, el conocimiento. Usted tiene que saber, para realizar una simple medición y una simple calibración, ustedes tienen que saber en qué posiciones existen, qué planos existen y qué ejes existen prácticamente en el cuerpo humano. Esta posición, pues prácticamente ustedes la conocen bien, la posición neutra, es una posición obviamente humana, de referencia que adopta como punto de inicio para la realización de una medición goniométrica. En una posición neutra es cuando ustedes empiezan prácticamente a realizar la medición. ¿Qué les llama la atención? Que ambas palmas, pues prácticamente están pegadas a los muslos, ¿cierto? Los pulgares se encuentran dirigidos hacia adelante, ambos brazos están perpendiculares al suelo y se encuentra con una mirada también perpendicular y paralela al suelo. Esa es la posición neutra, que también es denominada posición cero. Ahora, esta es la descripción que hace rato comentábamos. Esta otra posición ustedes la han visto sobre todo en los anfiteatros. Esta posición es la posición anatómica, es la que conocemos. Se utiliza para estudiar la anatomía, a diferencia de la posición neutra. Ustedes nunca van a ver un cadáver prácticamente en un anfiteatro con una posición neutra. Generalmente en esta posición anatómica, con las palmas mirando hacia adelante. Ya no está mirando hacia el muslo, sino está hacia adelante, ¿cierto? Esa es la diferencia con la posición neutra. Incluso el examen físico de un paciente pues se realiza en posición anatómica, no en posición neutra. Ahora, otra posición que también difiere mucho de las dos anteriores es la posición funcional. En esta posición, ¿qué es lo importante? Que prácticamente el cuerpo adopta una posición de reposo obedeciendo a su tono muscular normal, ¿ya? Y que prácticamente coloca a las articulaciones en posición de semiflexión. Pueden ver aquí que todas las articulaciones se encuentran en semiflexión. Vean los codos, se encuentran en semiflexión. Vean las articulaciones
metacarpofalángicas e interfalángicas, también en semiflexión. Y las rodillas también se encuentran en ligera semiflexión. Esta es la posición funcional. Entonces, en esto se trata de evaluar prácticamente la actitud en reposo de un tono muscular normal o prácticamente que puede estar alterado y que el paciente debe ponerse lo más naturalmente posible, o sea, relajado. En cambio, en una posición anatómica, el paciente está totalmente erguido. En una posición neutra, que es prácticamente estar firme, ya también se puede estar en una posición prácticamente tónica, tensa, digamos. Ahora, la ergonometría simplemente trata de medir, pero aquí tenemos otra disciplina que es la planimetría. Y esto es saber reconocer los tres planos que existen ya en el cuerpo humano, ¿cierto? Y estos planos son perpendiculares entre sí. Tenemos un plano sagital, un plano frontal o coronal, ya, y un plano transversal o axial. También es importante saber que estos tres planos son cruzados perpendicularmente por un eje. Por ejemplo, el eje medio lateral, el eje antero-posterior, el eje vertical. Aquí tenemos la gráfica, que es sencillamente reproducible. A mirar, por ejemplo, tenemos el plano sagital, que divide prácticamente al cuerpo en dos. Y así se puede reconocer una parte derecha y otra parte izquierda, cruzada perpendicularmente, si pueden ver abajo, por el eje medio lateral, que viene de un lado hacia otro, puede ser de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Pero fíjense con la imagen de arriba, donde hay plano sagital, se encuentran totalmente perpendiculares. Uno es un plano, ¿cierto? Y el otro es un eje. El plano frontal, pues prácticamente siguiendo la estructura frontal del hueso frontal, vean cómo divide el cuerpo humano entre una parte anterior y una parte posterior, y el mismo es cruzado perpendicularmente por un plano antero-posterior, que quiere decir de adelante hacia atrás. Y el plano transversal, que ustedes pueden ver, el último de la derecha, es un plano que divide el cuerpo humano entre superior e inferior, ya sea proximal, ya sea distal, ya sea cefálico o ya sea caudal. Son dos mitades, una arriba y una abajo. Y es cruzado perpendicularmente por un eje que es el eje vertical. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? Nada, doctor, nada. Le digo que de 10 estudiantes, 1 o 2 responderán. ¿Alguna pregunta sobre planos y ejes? No, doctor, ninguno. No, doctor, todo claro. Todo claro. Esto es lo que les comentaba. Hasta el momento ustedes están viendo prácticamente un 70% de nomenclatura y terminología nueva. Perdón. Es por eso que ustedes tienen que manejar ya terminología médica. ¿Alguien entiende el diccionario médico? Sí, doctor, lo tengo uno. Ya, los que no lo tienen sería muy importante que empiecen a manejarlo. Ya, el diccionario Mosley, en el cual van a encontrar un sinnúmero de nomenclaturas que prácticamente diferentes partes del cuerpo, ya sea en latín o su forma genérica o por su investigador, reciben diferentes nombres. ¿Ok? Muy importante. Bueno, antes que acabe, continuemos. El plano sagital, ya ustedes vieron, es este plano que prácticamente corta al cuerpo humano en dos, un lado derecho, un lado izquierdo, y sagital por el tema de un sable, un corte por la mitad. ¿Ya? Tiene planos paralelos a él, que se denominan planos parasagitales, que es simplemente del lado derecho o lado izquierdo parasagital. Cruzado perpendicularmente, lo decíamos, por el eje medio lateral. Este puede ser de derecha a izquierda o viceversa. ¿Qué marca? Este plano marca los movimientos de flexión y extensión visibles en una persona cuando está de perfil.
Entonces, aquí tienen un movimiento de flexión y otro de extensión. En la gráfica podemos ver a una persona prácticamente en posición neutra, en el cual está dividido en un lado izquierdo, un lado derecho, ¿cierto? Por el plano sagital, y cruzado por el eje medio lateral. Y visto de perfil, él cuando lleva la extremidad hacia adelante, pues estamos ante una flexión. Y si lleva la extremidad hacia atrás, en ese plano sagital, estamos hablando de una extensión. Lo mismo pueden ver, si observan el hombro derecho, la extremidad se ha ido hacia adelante y hacia atrás, marcando la flexión y la extensión. Y flexión se denomina, como ven ustedes en la imagen B, es todo movimiento en el plano sagital que se desplaza la parte hacia adelante de la posición anatómica. Y como pueden ver, puede ser anatómica o neutra, jóvenes, no se preocupen de eso. La extensión, como podemos ver en la imagen C, es todo un movimiento en el plano sagital que se desplaza la parte hacia atrás de su posición anatómica o prácticamente su posición neutra. Hay excepciones, por ejemplo, a nivel de la rodilla, que ustedes pueden ver, perdón, a nivel de la rodilla, ustedes evidencian que se denomina paradójicamente extensión al movimiento que lleva la pierna hacia adelante, ya de la posición neutra o prácticamente anatómica, ya, y flexión cuando se lleva el movimiento hacia atrás. Esto es paradójicamente porque decíamos que cuando lleva hacia adelante se denominaba flexión, pero estamos hablando de toda una extremidad. Pero prácticamente a nivel de la rodilla no estamos llevando toda la extremidad, estamos llevando un segmento. Y un segmento que prácticamente aleja de otro, como es la pantorrilla del bíceps femoral, lo está alejando, pues es extensión. Si lo acerca, que está acercando el tríceps sural al bíceps femoral, pues lo está acercando es flexión. Como podemos ver en la imagen B, la pierna del tríceps sural se aleja del muslo, ¿cierto? Es una extensión, aunque se dirija hacia adelante. Y en el caso del tríceps sural que acerca hacia el muslo, hacia el bíceps femoral, se denomina flexión, aunque se dirija hacia atrás. Son excepciones. Igual en el tobillo, prácticamente se denomina paradójicamente extensión al movimiento que lleva el segmento distal del pie hacia adelante y flexión cuando se lo lleva prácticamente hacia atrás. Ahí tenemos una extensión y en este caso una extensión de lo que es el pie y una flexión también del pie, pero también tiene otra nomenclatura. Si ustedes ven hacia adelante la imagen B, que la punta del pie se va acercando a lo que es la parte anterior de la tibia, se denomina flexión, pero aquí se le pone un apellido, flexión dorsal. Cuando prácticamente se aleja, se denomina flexión plantar, aunque también se puede denominar extensión. Un momento, Jorge. Aló, Alex, te llamo luego, estoy en clase, por favor. Ya. Sí, te llamo luego, estoy en clase. No tengo. Ya. Sí. Bueno, Jorge. Y entonces paradójicamente se puede denominar, pero no se confundan en esto, puede ser hacia arriba o hacia abajo a nivel del tobillo, que ustedes hablen de flexión o extensión, pero tienen que darle el nombre, el apellido de dorsal o plantar. Si ustedes ven la imagen B, puede ser flexión dorsal o puede ser extensión. Si ven la imagen de abajo C, puede ser extensión o puede ser flexión plantar. Solamente tienen que darle la dirección, dorsal o plantar. Bueno, jóvenes, repasen por favor este tema. Vamos a volverlo a ver, vamos a continuar. Son diferentes nomenclaturas y se va poniendo un poco más complejo y prácticamente esto es parte de su primer parcial. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta el momento? Doctor, una pregunta de culpa en el movimiento de la rodilla y del pie.